Yo llevo una serie llamada Por la Fe y me he basado en, he ido analizando las historias y las vidas de las personas que aparecen en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Abrimos un momentito en Hebreos 11. Vamos a leer los versículos del 32 al 34. Hay una lista de hombres que el autor los destaca por su fe y luego deja planteado más temas, ¿vale? Que ya los trataremos más adelante. Pero dice así el 32, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Así que lo que voy a hacer es tomar el siguiente personaje. En su momento hemos hablado de Gedeón, ¿verdad? Como el Señor los saca, mientras que él está en la era, trabajando para su padre, y él lo llama para ser salvador del pueblo. Barak, lo vimos la última vez que yo estuve tratando el tema, este hombre que trabajó junto con Débora, ¿verdad? Que fue usado por Dios para liberar también al pueblo de la opresión del norte de los cananeos. Y hoy nos toca Sansón. ¿Dónde está la historia de Sansón? ¿Alguien sabe dónde está la historia de Sansón? En Jueces, muy bien. Vámonos a Jueces, al capítulo 13. Sansón, toda su historia, lo que la palabra nos deja de él, están en los capítulos 13, 14 y 15. Así que lo que voy a ir haciendo es, tomando versículos, e ir saltando para que nos dé más o menos tiempo, ¿vale? Y empiezo en 13:1. Dice, una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso, Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. ¿Quién es el que entregó al pueblo en manos de los filisteos? ¿Quién? El Señor nuestro Dios. Sí, Dios mismo durante 40 años entrega en sus manos, en manos de los filisteos, a su pueblo. Volvemos a ver que la desobediencia del pueblo de Dios le acarrea disciplinas severas y que Dios permite eso mismo con nosotros. Hermanos, todos aquellos que no estemos cubriéndonos bajo la obediencia de Dios, que tengamos muy claro que el Señor nos entregará en manos del enemigo y el enemigo nos va a poder tocar, ¿verdad? Para mucho daño, muchas veces, ¿verdad? Hasta que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él, ¿verdad? Así como se hace la disciplina tal cual, lo hizo en tantos tiempos, tal cual está tratando el Señor ahora con todos nosotros en medio de un, no sé cómo llamarle, una pandemia, una peste, no sé, ¿verdad? Pero algo destructivo, igual no tanto, pero solo Dios sabe lo que está haciendo en estos tiempos, ¿no? Un tiempo de disciplina, de llamar al pueblo al arrepentimiento, ¿no? Y así, ahora también con nosotros, ¿no? Como lo hizo con su pueblo. Si nos salimos del amparo de su obediencia, ¿sí? La promesa siempre está en la obediencia. Versículos del 2 al 5 dice así. Cierto hombre de Zora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate
de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La concepción de Sansón fue un milagro de Dios, ¿verdad? Él nació por una intervención sobrenatural de Dios, ya que la esposa de Manoa, nos dice la Escritura, era estéril. Es importante entender que cuando Dios quiere dejar claro que es Él mismo el que actúa, el que interviene en una situación sobre una persona, Él normalmente crea una situación imposible para nosotros, ¿no? Y en medio de la cual Él se glorifica en ella, ¿sí? No sé si hoy en día tú estás en una situación o delante de una situación que a ti te parece imposible para tus fuerzas, ¿sí? Yo te quiero decir que estás delante de un tiempo en el que el Señor está decidiendo mostrar su gloria sobre ti, mostrar su gloria sobre ti. Así que no llores, sino aliéntate, porque el Señor va a mostrar su gracia y su gloria delante de tu presencia en medio de esa dificultad, ¿no? Así lo hizo también, ¿verdad? Con Sara, la madre de Isaac, con Rebeca, la madre de Jacob y de Saúl, con Ana, la madre de Samuel, con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ¿no? Él intervino sobrenaturalmente. Además, aquí le vemos al ángel de Yahweh, que es Jesús mismo, en esa forma en la que él aparece en la tierra antes de haberse humanado, ¿verdad? Él se presenta en distintos momentos como el ángel de Yahweh, como el ángel de Yahvé, ¿no? Quien viene con un mensaje y le dice a esta mujer que ese niño que va a nacer tiene un propósito muy claro y se lo indica, ¿no? Él comenzaría a librar a Israel del poder de los filisteos. Y esa liberación luego continuó en tiempos de Samuel y se completó con el reinado de David, ¿no? Este era el claro cometido de Sansón para su vida. Para destacar aún más la elección especial de Sansón, el Señor le pide a la madre que lo consagre a él, criándolo como nazareo, ¿sí? De hecho, ella debía empezar ya a cumplir el voto nazareo, ¿no? Mientras que el niño todavía estaba en su vientre. Esto es algo curioso. La madre tiene que empezar ya a cuidarse como nazareo debido a la criatura que va a concebir, ¿no? Nazareo significa separado, consagrado, dedicado, ¿sí? Como indica en el libro de Números, en el capítulo 6, no voy a dar... durante el voto nazareo, la persona debía tener sumo cuidado en su régimen alimenticio. No podía comer nada impuro, ni tampoco tomar absolutamente nada que tuviese que ver con la vid, ¿sí? En este voto nos dice que no se podía beber vino, que no se podía tomar jugo de uva, el zumo, que nosotros le llamamos, que no podía ni siquiera comer uvas mismo, ni las propias semillas. Todo lo que representase la vid era prohibido para el nazareo, ¿no? Además de esto, tampoco podía cortarse su cabello, ¿sí? Tenía que dejar el cabello largo, le iba a servir como señal, ¿no? de este tipo de voto, el cabello largo. ¿Por qué? Por ese símbolo, vamos a decir, de que este hombre quedaba como cubierto por ese cabello como si fuera un velo, el cual indicaba su sometimiento al Dios Todopoderoso, ¿no? Tampoco podía tocar ningún cadáver, no podía tocar ningún cadáver, ni siquiera el de su propia familia, aunque fuera un familiar suyo, ¿no? Si lo tocaba,
quedaba todo como cerrado, ¿no? Debía de cortarse el pelo otra vez, sacrificar, hacer un sacrificio pagando por la culpa, ¿no? De haber tocado eso, en principio sin querer, y volver a comenzar su voto, ¿no? Cuando ya se cumplía el tiempo del voto, la persona quería consagrarse, se celebraban algunos sacrificios bastante costosos, ¿sí? Y después, durante ellos, se quemaba el cabello del oferente, el que estaba haciendo el sacrificio, ¿no? En el caso de Sansón, el voto dice que era desde el vientre de la madre. ¿Para cuánto tiempo estaba dedicado Sansón al Señor? Para toda su vida, ¿no? Para toda su vida, ¿sí? La consagración de Nazareo para Sansón era para toda su vida. Pero esta vez, normalmente los votos los hacía la persona, ¿vale? Y daba una dedicación, una consagración. Te he pedido, no sé, un hijo y me lo has dado. Bueno, pues yo hago un voto, Nazareo, y me consagro a ti, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta vez, ¿no? Era Dios el que había tomado la determinación de que Sansón cumpliese, digamos, ese voto nazareo, ¿no? Que él fuese separado para él. Y los padres accedieron a ello, ¿vale? En el versículo 8 nos dice, 13:8, entonces Manoa oró al Señor, oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Por estas palabras vemos que Manoa, el que iba a ser el padre, no dudó en absoluto de la palabra recibida por su mujer. Era la mujer la que había tenido el encuentro con Jesús, ¿verdad? Pero Manoa, cuando lo escuchó, no dudó. Lo que él clamaba ahora, que vemos, era por saber cómo criar a ese hijo. Era su preocupación. No, mándanos de nuevo otra vez a ese hombre de Dios, por favor, que nos explique cómo criar a nuestro hijo. Así que entendemos que los padres hicieron su parte y lo criaron bajo los principios del Señor, con las restricciones de una persona consagrada a Él de esa forma especial, ¿verdad? Pero vemos que nuestra labor como padres no termina en la crianza, ¿no? Reflexionando en esto yo me daba cuenta de que nuestra labor como padres va más allá. Nosotros, a pesar de que nuestros hijos crecen, tenemos que seguir orando, intercediendo cada día por ellos, intentando en la medida de las posibilidades aconsejarlos en los caminos del Señor. ¿Por qué? Un buen comienzo sí que es la base de una vida sólida, pero en lo que estamos viendo no garantiza completamente un buen final, ¿sí? Vamos a ver cómo termina Sansón, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estoy diciendo es que él comenzó muy bien por parte de su padre, de sus padres, ¿sí? El trabajo por parte de sus padres fue bueno, consagrado. ¿Qué más queremos, verdad? Pero no terminó bien. Es decir, un buen comienzo no nos garantiza un buen final en nuestras vidas, ¿vale? Leemos versículos 24 y 25 de ese capítulo 13. Dice, la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el espíritu de Yahweh comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Manahedán, entre Zora y Estaol. Sansón significa pequeño sol o como el sol. No sé si esto influyó en él, pero tristemente este hombre, con ese comienzo tan especial, fue dando tumbos en su vida en la medida que él se apartaba de su comunión con Dios, ¿no? Ese hogar en el que se había transmitido la palabra y luego él, según va creciendo, ¿no? Él en su decisión personal empieza a salirse de todo eso, ¿no? Él acaba creyéndose él mismo que es el que va a regular su vida, es decir, va a ser
su Dios, ¿no? Aquel que había sido escogido por Dios para la liberación de su pueblo, no supo apreciar tamaño privilegio y se dedicó a transgredir las normas de Dios esperando quedar impune sin castigo. Sansón dio rienda suelta a su inmoralidad sexual, deshonró a sus padres y los llevó a pecar. Pasional como era, le controlaron las mujeres y buscó la venganza por sus propias fuerzas. A Sansón le dieron la consagración. Quizás nos cuesta más valorar las cosas que nos son entregadas por gracia como regalo que aquellas que nosotros buscamos y trabajamos para conseguirlas, ¿verdad? Tres versículos primeros del capítulo 14. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pedidla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo, que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Sansón, el joven que había criado Manoa y su esposa como alguien consagrado, completamente separado para el Señor, se encapricha de una chica filistea y está decidido a contraer matrimonio con ella, estableciendo así un yugo desigual. A mí me sorprendió mucho, o quizás por la forma en la que se narraba, ¿vale? Pero me sorprendió mucho ver que los padres, después de quejarse un poco, accedieron a ir a Timnat para pedirla, sabiendo que eso era pecado, ¿no? Contra Dios. Para Sansón, yo creo que para ellos que estaban dando visto bueno. Ya el Señor lo había dicho antes a Moisés, y Moisés lo dejó bien recogido también en Deuteronomio para aquellos que iban a entrar en la tierra. No entreguéis a vuestros hijos, ¿no? O no toméis de las hijas de los cananeos, de las hijas de los habitantes de esta tierra para vuestros hijos, porque se va a establecer una trampa, un lazo para sus corazones, ¿no? Estaba completamente claro y ellos lo sabían. Vemos en el texto que Sansón era una persona independiente, autosuficiente, manipuladora y caprichosa, además de poco respetuosa con sus autoridades, que en este caso eran sus padres, ¿no? Y dos lecciones vienen a mi mente. Primero, que no importa cuán especial seas para Dios, cuán consagrado te sientas o qué dones especiales tengas. Si no dejas que Dios moldee tu carácter, tu final será humillante. A Dios le importa mucho más nuestro carácter que nuestras habilidades o que todas las capacidades que queramos tener. Tu actitud de esperar cuando Él te dice que esperes, de moverte cuando Él te dice que hagas algo, de no quejarte cuando estás haciendo una labor, de no criticar a tus hermanos porque hacen o porque no hacen, ¿no? Tu saber reconocer el valor de los demás por encima del tuyo importa mucho más que si tienes el don de hacer milagros, o si eres la persona más sabia del mundo, o si tienes todo el conocimiento del mundo. Que no nos equivoquemos, que nuestros dones, que nuestras capacidades no son las que van a impresionar a nuestro Dios. Porque, ¿sabéis una cosa? Es Dios mismo el que nos las ha entregado. Así que no son para impresionarle, ¿vale? Nuestro carácter, nuestro carácter. En segundo lugar, cuidado con guiarte por tus propios criterios en los pasos que vas a dar en la vida. Cuidado con dejar a un lado las normas que Dios ha dado en su palabra.
Cuidado con guiarte por tus sentimientos más que por la obediencia a la palabra. Cuidado con esas relaciones que estableces porque a ti te da la gana, porque a ti es la persona que te gusta, porque te van a llevar a maldición y a tu ruina. En el versículo 4 del 14 dice: sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. He destacado este versículo porque quiero dejar bien claro que este versículo no significa que Dios sea el que haya puesto el pecado en Sansón. Lo que quiere decir es que Dios iba y va a utilizar incluso nuestro pecado para sus fines. ¿Sí? No es que a Dios le complazca, ¿verdad?, tener unos hijos desobedientes para luego Él poder utilizar nuestro pecado. Si nosotros le damos obediencia a Dios, usará nuestra obediencia con mucho gozo y mucha eficacia, por cierto. Y vamos a poder, sí, avanzar y llegar más alto, ¿verdad? Pero si somos desobedientes, aún de la desobediencia se encargará el Señor para cumplir con sus propósitos y glorificar su nombre. Quizás en juicio, quizás en castigo, ¿verdad? Y muchos lo hemos experimentado en nuestras vidas, cuando por nuestros propios pecados estábamos sufriendo, y es el momento en el que encontramos a Jesús, y en Jesús una salida, ¿no?, que usó nuestro pecado. Nunca mejor ejemplo que nuestra propia conversión, ¿no? Dios usó en varias ocasiones el pecado de los caprichos de Sansón para matar, en este caso, y hacer juicio contra los filisteos. Versículos del 5 al 9. Así que Sansón descendió a Timnat junto con sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Pero el espíritu de Yahweh vino con poder sobre Sansón, quien solo con sus manos despedazó el león como si fuera un cabrito. Pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo que lo había sacado del cadáver del león. Vemos que el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, dándole una fuerza sobrehumana y que no solo mató, sino que despedazó a ese cachorro de león con sus propias manos, ¿no? Esta manifestación del poder de Dios sobre Sansón, en esta y en otras ocasiones, demuestran que Dios tomó muy en serio su elección hacia Sansón, ¿sí? Él lo había escogido, él tenía un propósito a través de Sansón y él lo apoya, lo respalda en cada momento de dificultad, ¿no? Sansón no dijo nada a sus padres. Qué mal huele esto, ¿verdad? Cuando lo dice, ¿no? No dijo nada porque como él era nazareo, él no podía tocar ningún cadáver. Eso al principio, ¿verdad? Cuando lo mató, ¿verdad? Lo peor es que al volver por el mismo camino, cuando iba a Timnat para casarse con la chica, comió de la miel que se había producido en un enjambre de abejas que estaba dentro del cadáver. ¿Sí? Esta vez no solo se ensució a él con la inmundicia de tocar el cadáver, sino que le dio la miel también a sus padres, contaminándolos también a ellos. Comenzó la ceremonia de la boda y en ella Sansón reta a los invitados a una adivinanza relacionada con lo que él había vivido, ¿sí? Les da una adivinanza sobre el león, la miel, bueno, ahí, ¿no?
Si la adivinaban, él les tendría que dar 30 vestidos de lino y mudas de ropa de fiesta a los 30 invitados que estaban con él, ¿vale? Una para cada uno. Pero si ellos no lo adivinaban, serían ellos quienes le tendrían que dar a Sansón esas ropas, esos ropajes, ¿vale? Así que los invitados, yo creo que aquí la gente se enfada mucho, porque veo muchos enfados por ahí. Los invitados enfadados, porque no encuentran la solución, amenazaron a la esposa, ¿sí? Y le dijeron que la iban a quemar a ella y a su familia si no conseguía sacarle a Sansón la respuesta. Ella comienza a intentar sacarle la respuesta. ¿Cómo consigue una mujer sacar? ¿Cómo lo hace? No se había casado todavía, no había ido a la cama. Comienza a llorar. Comienza a llorar. Comienza a llorar. Empieza el llanto. Duró 7 días de la fiesta, que aquello debe parecer un funeral, 7 días de la fiesta llorando a Sansón para que le dijera la respuesta. Por fin, el último día se lo revela y ya harto este hombre de la situación, ¿no? Y los invitados van a él con la solución. ¡Qué casualidad! ¿Verdad? Él por fin lo suelta y los invitados lo saben. Sansón se dio cuenta de que era una trampa, así que se llenó de enojo y se fue a Ascalón, que era una de las ciudades importantes de los filisteos. ¿A qué creéis que fue a Ascalón? ¿Al centro comercial a comprar las ropas que tenía que dar a los 30 invitados? Sansón con sus manos dice que derribó a 30 hombres de allí, de la ciudad, les despojó de lo que era suyo, de sus ropas, y se los entregó a los que habían resuelto la adivinanza. El Señor respaldó a Sansón, llenándolo de poder, pero no porque su actitud fuera correcta, sino porque Dios había decidido usar a Sansón para avergonzar a los filisteos. De hecho, vamos a ver que Dios no le bendijo a él en su vida personal. La ira de Sansón fue tal que se volvió a casa de sus padres sin haber consumado el matrimonio. Al tiempo, ya calmado, volvió a Timnat, decidido a estar con su esposa. Pero su padre, ¿sabéis lo que le había hecho? Se la había entregado como esposa y la había casado con uno de los invitados de la fiesta de la boda. De verdad, qué ironía. El Sansón se debió de quedar. Bueno, ahora vamos a ver cómo se quedó. Sansón arrastró el fracaso en su persona, porque era el pecado quien guiaba su alma. Amores, pasiones, rabias, iras. Sansón era guiado completamente por sus sentimientos y no por el Espíritu de Dios. El padre de la chica, para salir del apuro, le ofreció a la hija menor. Dice, ¿no te gusta esta que es más bonita? Ya que él había pagado el precio por su esposa. Él ya había cumplido con todo esto. O sea, se fue del cabreo, ¿no? ¿Cómo responde Sansón? Pues os imagináis. Vamos al capítulo 5, desde el versículo 4 al 7 voy a leer. Así que fue y cazó 300 zorras y las ató cola con cola en parejas y a cada pareja le amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en gavillas, era tiempo de cosecha, y el que todavía estaba en pie, junto con los viñedos y olivares. Se llevó por delante todo con el fuego. Cuando los filisteos preguntaron, ¿quién hizo esto? Le dijeron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso los filisteos fueron
y le quemaron a ella y a su padre. Pero Sansón les dijo: puesto que actuasteis de esta manera, no pararé hasta que me haya vengado de vosotros. Aquella mujer acabó recibiendo lo que había querido evitar, ¿sí? Por no permanecer fiel al pacto que había contraído con ese siervo de Dios, ¿no? O sea, no fue una inmoralidad sexual, pero tuvo una infidelidad en el sentido de que no guardó, o sea, ella se dedicó a sacar la información para vendérsela, para entregársela a los filisteos. ¿Por qué? Nos dice el texto que tenía miedo de que le iban a quemar, le amenazaron con quemarle a ella y a su familia. ¿Cómo acabó esta mujer? Quemada. Ella y su padre, responsable de la infidelidad hacia Sansón. Versículos del 8 al 15. Sigue así, dice: y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Tam. Los filisteos subieron y acamparon en Judá, realizando incursiones cerca de Lei. Los hombres de Judá preguntaron: ¿por qué habéis venido a luchar contra nosotros? ¿Sí? O sea, es decir, ahora Sansón se resguarda en su tierra, ¿no? Y los hombres filisteos aparecen allí, ¿no? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, le respondieron, para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Entonces, 3.000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Tam y le dijeron a Sansón: ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. ¿Sí? Como los niños, lo mismo que decían los demás. Ellos le dijeron: hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Juradme que no me mataréis vosotros mismos, dijo Sansón. De acuerdo, respondieron ellos. Solo te ataremos y te entregaremos en sus manos. No te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba a Lei, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. Y en ese momento el espíritu de Yahweh vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1.000 hombres. Dice la narración del pueblo de Dios: por su estado espiritual en decadencia, vivía sometido a sus enemigos, los filisteos, y no presentaban ninguna resistencia. Al contrario, aún viendo que el Dios de los cielos respaldaba a Sansón con esa tremenda fuerza, ellos estaban dispuestos a entregarle, ¿no?, a este hombre, a los filisteos, para que acabasen con él. La única esperanza a la vista, ellos la entregarían dócilmente a sus enemigos para su destrucción. No había visión en este pueblo. ¿Cuántas veces actuamos nosotros también así? ¿Cuántas veces entregamos y hacemos con lo que el Señor nos ha dado como herramientas para nuestra protección espiritual, para nuestro crecimiento, lo que el enemigo nos dice que hagamos? ¿Verdad? Él nos da la palabra, ¿no? Toma la palabra, protégete con la palabra, memoriza la palabra, ¿no? Pero nosotros escuchamos la voz del enemigo. Estás demasiado cansado, ¿cómo ahora acabas de ir del trabajo? Déjala, pum, la dejamos, ¿verdad? El tiempo de oración es el tiempo más exquisito que tenemos, el encuentro con Dios, ¿verdad? Él nos lo da como un arma, nos lo da como aquello para cobrar ánimo. ¿Qué hacemos con eso muchas veces? No me da tiempo a revisar el Facebook o las situaciones de las personas, ¿no? Entonces, ya estaré con el Señor más tarde, ¿no?
o la comunión con los hermanos en la fe, ¿no? No, que viven lejos o con el tema del coronavirus esto se ha puesto difícil o no sé, o estoy enfadado. Algo nos dará el enemigo para que nosotros digamos sí, toma, y dejemos de congregarnos y dejemos de estar con los hermanos y dejemos de estar con Dios y dejemos entregando en las manos de nuestro enemigo aquello que nos pide, ¿no? Y luego nos preguntamos, ¿por qué será que no crezco espiritualmente? ¿Por qué será que no tengo gozo, ¿no? Después que llegó a matar a esos 1000 hombres que hemos visto que nos ha dicho el texto, el pueblo entregó el gobierno a Sansón. Y dice la Escritura que Sansón gobernó por 20 años. Tristemente este hombre no maduró demasiado en ese tiempo. Y vemos en el capítulo 16 nuevas situaciones en su vida debido a su pecado. Primero con una prostituta, luego con Dalila, una mujer, dice, del valle de Sorek, un lugar cercano, ¿no? En la frontera entre filisteos y los danitas. Con esta ya no se casa. Si antes tenía por lo menos un poco de influencia de sus padres, y dice, bueno, pues ya me caso, ¿no? Con yo desigual, pero me caso. Con esta ya dice, bueno, yo simplemente pensé, no sé bien si el acontecimiento que nos narra la Biblia son encuentros que tuvo con ella, que iba, la visitaba, tenía relaciones y luego se iba, o si fue a vivir ya con ella, no lo sabemos. Pero vamos a ver lo que ocurrió. Versículos, ya el capítulo 16, 4 y 5. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido, ¿no? Cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Los filisteos, dice el texto, no estaban interesados en matarlo. Dice que lo quieren capturar para someterlo, para torturarlo, para humillarlo como venganza contra él. Y se dispusieron a pagar un alto precio para ellos, ¿no? Leemos a partir del 6 hasta el 10. Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Mira que Sansón, le había pasado lo mismo con la primera, ¿vale? Pues así, sin comentarios. Sansón le respondió, si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado y Dalila le ató con ellas. Y estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón, te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Vamos, dice, dime cómo se te puede atar. Varios episodios así se dieron. Él le decía cosas que supuestamente le quitaba la fuerza y ella lo iba probando, lo ponía en práctica, llamaba al ejército filisteo para que lo atraparan. Vamos, una situación de lo más absurda. A mí me parecía, digo, ¿esto qué es, no? Ella llega a decirle en el versículo 15, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? ¿Cómo alguien puede confiar en una persona? Es absurda la situación, ¿verdad? Absurda la situación. ¿Sí? Era tan evidente que ella estaba compinchada con el ejército filisteo. Pero ¿sabéis una cosa? Lo más triste, que Sansón no era capaz de verlo. Seguía allí. Su obsesión por las cosas le hacía estar ciego para comprender las circunstancias y haber tomado la decisión acertada de irse cuanto antes. No era capaz de verlo. Esa obsesión que él tenía lo cegaba por completo.
¿Y cuánto de esto nos pasa en la vida debido a nuestra necedad, ¿no? Cuando nos obsesionamos, perdemos completamente la perspectiva de todo lo que nos está ocurriendo, ¿sí? Hay veces que es bueno un buen consejo, un amigo, pídele a un amigo, situaciones en las que veas que está todo como cerrado, pídele a un amigo, porque a veces una persona desde fuera puede tener una perspectiva mucho más clara de la situación que uno mismo cuando está obsesionado por algo, ¿no? Él le contó a la mujer al final sobre su consagración como nazareo y que por ello nunca se había cortado el pelo. Le descubre, ¿verdad? Versículos 19 y 20 dicen: después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: ¡Sansón! ¡Los filisteos se lanzan sobre ti! Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. En el momento en el que el pelo es cortado, se terminó el voto, se terminó la consagración al Señor. Había traicionado completamente su llamado y por consiguiente el Señor lo abandona. Si no tenía a Dios de su parte, ya no tenía nada. Los filisteos, porque no era el pelo, era el Señor el que daba la fuerza. Los filisteos no perdieron el tiempo. Rápidamente le quitaron los ojos. Anteriormente Sansón había perdido su visión espiritual, pero ahora también pierde su visión física. Lo llevaron a Gaza, donde él había exhibido su fuerza en la situación esa con la prostituta, arrancando las puertas de la ciudad. Y le pusieron a moler en la cárcel con unas cadenas de bronce, haciendo el trabajo que normalmente hacían las mujeres o, en casos grandes, los animales. También organizaron una enorme fiesta en el templo de Dagón para darle las gracias a su Dios por haberle entregado en sus manos a Dagón. El templo estaba abarrotado, lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban en la parte bajera, era un templo con 2 pisos, ¿vale? En la parte bajera estaban, además de mucha gente, los jefes de los filisteos, ¿verdad? Y en la parte de arriba dice el texto que unas 3.000 personas, queriendo divertirse con Sansón, sacaron a Sansón para usarlo como payaso, para humillarlo frente a todos. Este era, sí, prácticamente el fin de este hombre, ¿verdad? Humillado delante de todos. Sansón pidió al muchacho que lo llevaba que pusiera sus manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo. ¿Sí? Él pidió y puso una mano en cada uno de los postes. Dice que oró en el versículo 28, dice: oh soberano Yahweh, acuérdate de mí, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame que de una vez por todas, vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Vemos a Sansón por fin clamando a Dios. En menuda situación, ¿verdad? Aquí tuvo que llegar Sansón para volver sus ojos de alguna forma a Dios. Sansón quería vengarse de los filisteos por haberle quitado esos ojos físicos, pero el Señor quería juzgar al pueblo filisteo por haberse atrevido a menospreciar y abusar de su pueblo, así como estaba dispuesto de juzgar al dios Dagón. Así que el Señor atendió su petición. Nos dice el texto en el versículo 29 que Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo, se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una
la mano izquierda sobre otra y gritó: «¡Muera yo!» junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Todos los jefes enterrados, mucha gente aplastada y muerta, pero entre ellos, ¿quién estaba tristemente? Sansón. Y un templo completamente destruido, porque el Señor se encargó de juzgar también a Aarón. El Señor bendijo lo que Sansón hizo, aún con mala actitud, porque no se lo merecía en esta situación, ¿no? Quería venganza por sus ojos. Dios tenía un propósito más elevado: juzgar a una nación. La fe con la que Sansón clamó activó el poder de Dios, quien lo fortaleció para que cumpliese su cometido final. ¿Sí? Aquel propósito que Dios le dio en un principio, de alguna forma, Sansón lo acabó cumpliendo. Pero de qué triste manera, ¿verdad? Que el Señor nos llene de sabiduría y no acabemos haciendo el propósito de Dios a pesar de nosotros, sino que lo cumplamos con Él, ¿sí? Con nosotros, que Él lo pueda hacer con nosotros, contando con nuestra disposición. Vamos. Y Señor, venimos delante de ti, clamándote, Dios, que arranques toda necedad de nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por nuestras obsesiones que nos quitan la visión que necesitamos para entender tu propósito para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Ayúdanos, Señor, a saber descansar en ti, a saber fiarnos, Señor, de ti, de que tú tienes algo bueno para nuestras vidas, Señor, de que tú nos quieres levantar, Señor. Ten misericordia, Dios. Ayúdanos, Señor, a corregir nuestras actitudes. No queremos, Señor, acabar como acabó Sansón, Señor. Quizás cumpliendo ese propósito, Señor, pero no disfrutando ni dándote la gloria con su vida, ¿no? Por ello, queremos levantarnos para servirte a ti. Queremos disfrutar de la vida que eres tú, Señor. Tú eres la vida. Queremos aprender a disfrutar de ti, Señor, y cumplir el cometido que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales. Abre los ojos espirituales que haya aquí cerrados, Señor. En tu misericordia, Espíritu Santo, abre los ojos espirituales que estén aquí cerrados para que cada uno de los que estamos en este lugar entendamos el propósito que tú tienes para nuestras vidas y queramos obedecerte. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En piedras vivas escogiste habitar.